Vamos a otros temas. Comenzó la tercera versión de la Semana de la Educación Artística. Durante estos días se reúnen colegios, universidades, artistas y espacios culturales con el objetivo de compartir el arte mediante diversas actividades. Vamos a saber más sobre este evento. Nos acompaña aquí en CNN Chile el director de Creación Artística de la Universidad de Chile, Fernando Gaspar. Gracias por acompañarnos, Fernando. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Macarena. ¿De qué se trata esta semana tan integrada con distintos actores, además, en torno al arte y la cultura? Bueno, la Semana de Educación Artística surgió a partir de una conferencia de la UNESCO a nivel mundial, donde hubo un acuerdo de más de 150 países en que se trataba de celebrar la importancia del arte en la educación general, a nivel básico y medio. Y a ese respecto, en Chile este proyecto lo ha liderado el Consejo Nacional de la Cultura, junto con el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile, que ha sido parte de este comité organizador, donde se hacen diferentes actividades, desde un seminario donde hay especialistas y donde se forma a profesores que trabajan estas materias, donde los niños visitan espacios culturales que originalmente ellos o generalmente no están acostumbrados a visitar, y también donde se hacen actividades en las escuelas, dando importancia que tiene el arte en la educación en general, digamos. ¿Y esto se hace en los niveles educativos a lo largo de todo el país? De todo el país, sí. De hecho, esta actividad ha ido creciendo año a año. Esta es la tercera versión y este año hay más de 1000 establecimientos que esta semana en particular están haciendo diferentes actividades, tanto salidas de las escuelas como que las clases propiamente de educación artística tienen mayor importancia y relevancia, así como también son visitados por artistas de diferente naturaleza, locales, a nivel nacional. Ahí cuéntanos entonces algunos ejemplos prácticos de cómo se vive en algunas escuelas esta Semana de la Educación Artística. Mira, te puedo hablar en particular de lo que ha hecho la Universidad de Chile, donde tenemos trabajo con diferentes municipalidades de la región metropolitana y donde recibimos a cientos de niños que no están acostumbrados a visitar, por ejemplo, un espectáculo como el de la Orquesta Sinfónica Nacional, como el Ballet Nacional. También visitan el Teatro Nacional, el Museo de Arte Contemporáneo, es decir, conocen lugares que ellos no están habituados, generalmente son de comunas más de la periferia, y que obviamente para ellos es importante, y en el caso para nosotros la universidad, que entiendan que esos espacios son de ellos, son espacios públicos y que obviamente están abiertos a recibir sus visitas, no solo en esta semana, sino permanentemente durante el año. Tú decías que esto es una iniciativa internacional, incluso, ¿cierto?, que se materializa a lo largo de esta semana. La pregunta es la siguiente: ¿cuánta deuda tiene la educación con las disciplinas artísticas? Bueno, sin duda que es una deuda larga y profunda, pero claramente en Chile ha habido un cambio. Hay cada vez más gente interesada, desde profesores formándose, capacitándose, hasta las instituciones públicas también están comprometiéndose. El Ministerio de Educación junto con el Consejo de la Cultura lanzaron el año pasado una política nacional de educación artística. Hay cada vez más inversión también para, por ejemplo, dotar a las escuelas de instrumentos, etcétera. Entonces, y las universidades están muy comprometidas, no solo la Universidad de Chile, por supuesto, también hay otras universidades que cada vez desarrollan más investigación sobre cómo debería enseñarse el arte en la educación formal, pero también cómo el arte es importante no solo en el proceso educativo, sino en la convivencia de los niños, en la resolución de conflictos fuera del aula, y eso es muy importante en una sociedad que todos esperamos que sea más diversa, donde se entienda la importancia de la diversidad, del otro, y no solo con personas de otras culturas, sino también la diversidad dentro de nuestra propia sociedad chilena. Mira, tú señalas que de alguna manera las políticas públicas empiezan a cumplir la deuda respecto a la educación artística, es decir, aquellas disciplinas que sean también transmitidas a las nuevas generaciones a través de la educación formal. Durante muchos años y durante varias generaciones incluso, esta educación formal no se hacía cargo de poder transmitir a las nuevas generaciones la importancia del arte en sus distintas manifestaciones y en sus distintas disciplinas, sino más bien con ciertos ramos que pudieran ser obligatorios para poder tener algún conocimiento básico tal vez de algún rama musical o del arte, y muchas veces también eran ramos optativos. Por lo tanto, hay una generación importante que desde la escuela no logró empaparse de la importancia del arte y la cultura en sus distintas manifestaciones. ¿Qué pasa con estas generaciones que muchos por otras vías finalmente han llegado al arte, desde la más variada, desde la lectura, desde la pintura, desde el arte, la música y todas las demás? ¿Qué pasa con todas esas generaciones y con la urgencia de poder volver a entregar y finalmente impregnar de arte a las nuevas generaciones?
Mira, lo importante en principio es que, bueno, no quiero... la vuelta larga, pero... siento que no es una mirada triunfalista y esto recién está cambiando, se está sintiendo la inversión que ha habido en el sector cultural, que era casi nula a principios de los años 90, lentamente. Esto es un proceso paulatino, obviamente los procesos educativos y la reforma, por ejemplo, en el sector educativo no es algo que ocurre de un año para otro, así que yo veo, porque he sido parte de las últimas semanas de educación artística, que hay un cambio. Evidentemente que esto toca de diferente manera a algunas generaciones u otras, pero lo importante es que no solo los niños que están viéndose beneficiados por esta actividad reciban el impacto, sino también obviamente sus padres, la comunidad escolar en general, también con obviamente los profesores, y que los directivos se comprometan a entender que el arte puede ser fundamental para también transmitir otro tipo de conocimientos. Entonces, en esa lógica, profesores de otras áreas pueden incorporar prácticas artísticas o pueden incorporar, de repente, metodologías que se utilizan en artes también para enseñar sus propias materias, ¿no? Claro, porque pareciera que durante muchos años el arte es alguna asignatura descolgada de otras asignaturas, como pudiera ser lenguaje, matemáticas, ciencias. Sin embargo, cuando uno integra las disciplinas se da cuenta que hay bastante en común, y algunas personas que nos puedan estar viendo hoy en su casa, y bueno, es que tal vez mis hijos no tienen en realidad habilidades artísticas. No se trata tan solo de eso, ¿cierto? Claro, yo creo que es importante entender que también ha ido cambiando la visión de lo que se entiende por arte y por obra artística. Ya no es solo entendido como resultado de una genialidad, de una persona, niño, niña o adulto iluminado que tiene un don, claro, que no puede ser compartido, sino también se entiende que es importante el proceso creativo, que el arte también se puede crear de manera colectiva, que también se pueden intervenir espacios públicos, es decir, la mirada que se tiene sobre el arte hoy en día es mucho más diversa que la mirada tradicional que en general se tenía hasta hace unas décadas, ¿no? Claro, y lo que tú indicas, bueno, esta mirada transversal es fundamental a la hora de poder incluirla en el aula, y por eso también el esfuerzo que hacen tal vez en esta semana. Me imagino que el esfuerzo siempre es insuficiente, siempre quisiéramos más, pero sin embargo existe esta instancia a lo largo de esta semana. ¿Cuáles son los establecimientos educacionales que participan? Mira, la cifra, o sea, los nombres exactos no te los podría decir, pero son muchísimas municipalidades. Claro. Por ejemplo, es a través de las municipalidades. Por lo tanto... Generalmente tratamos de enfocarnos, por lo menos en la Universidad de Chile y en general a partir de tanto los consejos regionales de cultura como las seremías de educación, en los establecimientos públicos o particulares subvencionados, que son aquellos que generalmente por su entorno social los alumnos tienen más dificultades de acceder a diferente tipo, ya sea de espectáculos, de tener equipamiento cultural en sus casas o artístico, pero no es excluyente. Hay una página de internet que es semanaeducacionartística.cultura.gov.cl. ¿Cómo es de nuevo? A ver si lo podemos agarrar. semanaeducacionartística.cultura.gov.cl, y ahí pueden inscribirse diferentes establecimientos a los diferentes espacios culturales que están abiertos para recibir visitas de niños, por ejemplo, a diferentes espectáculos, o por ejemplo en la universidad no solo son espectáculos, está por ejemplo el Archivo Andrés Bello, donde la gente puede ir a conocer el Archivo Neruda, donde le explican todo el material y la información que era parte de este prócer de nuestras letras, así que no solo es exactamente ballet, teatro, danza, música, y también otras manifestaciones culturales que son importantes para nosotros relevar, y que los niños entiendan que también es parte de la cultura de ellos. Y como en el sitio están súper preparados, atentos a la entrevista, escucharon muy bien la página, aquí está, pues esta es, ¿o no?, la tercera semana de la educación artística, y aquí está entonces el arte transforma la educación, y es parte de lo que hemos conversado en esta entrevista, y tú aquí indicas cuáles son los circuitos culturales, artistas en mi escuela. Exactamente, ahí se puede ver efectivamente que hay desde espacios de reflexión, donde aquellos están interesados, que estudian pedagogía, que son profesores, pueden ver los diferentes seminarios que hay a lo largo de esta semana, todavía hay varios en curso. Estamos a martes, así que por lo tanto estamos a tiempo, ¿no? Sí, artistas en mi escuela quiere decir todos aquellos espacios que artistas se propusieron con talleres, dinámicas para visitar escuelas, y después los circuitos culturales es donde ya están abiertos algunos de los diferentes museos a lo largo del país, centros culturales, teatros, que también están ofreciendo obviamente espectáculos gratuitos para los
los niños que no tienen acceso generalmente, ¿no?, a este tipo de manifestaciones. Y acciones artísticas en espacios públicos, eso ya corresponde más bien a las escuelas propiamente tal, que la idea es que este viernes haga manifestaciones fuera del establecimiento escolar para relevar la importancia nuevamente del arte, ¿no? Tú hablas especialmente de aquellas escuelas que tal vez no tienen siempre los recursos para poder visitar distintos espacios o poder acercar el arte a los propios establecimientos educacionales, pero también hay una vuelta que es al revés. ¿Cuánto ganamos en aquellos sectores vulnerables donde el flagelo de distintas cosas es bastante importante a través del arte? Bueno, yo te diría que en primer lugar el arte de alguna manera le entrega la posibilidad a los niños de crear nuevos mundos y de crear posibilidades constructivas y positivas de lo que significa su propia realidad, desde manifestar sus problemáticas hasta evidentemente entender que no es lo único que existe y que obviamente hay diferentes formas de salir, o no sé si de salir, pero de proyectarse constructivamente. Y evidentemente eso también funciona porque generalmente las dinámicas artísticas en las escuelas son colectivas, se entienden también los puntos de vista de los otros niños, se ven experiencias artísticas diferentes y obviamente ahí también esperamos que los profesores entiendan y transmitan la importancia de lo que significa crear, de lo que significa transformar los materiales, de lo que significa apreciar la diferencia y obviamente apreciar también en términos estéticos, ¿no?, que es otra cosa fundamental. Importantísimo también. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile, contarnos parte de esta iniciativa. Es la tercera, ojalá que existan muchas más y que también puedan aprovechar esta oportunidad. Cada vez ha ido creciendo más, así que no me queda duda que los años va a ser aún más importante. Muchas gracias. Perfecto, pues gracias por acompañarnos. A ti.